Estaba manejando por una carretera solitaria. Era tarde, ya casi medianoche, y me dirigía hacia el norte con una carga urgente. La carretera estaba desierta, apenas había tráfico y la oscuridad parecía envolver todo. Las luces del camión iluminaban el camino estrecho y el sonido constante del motor era mi única compañía. Después de varias horas de conducción, decidí que era hora de hacer una pausa. Vi un área de descanso y, aunque lucía bastante abandonada, pensé que sería un buen lugar para estirar las piernas y tomar un café. Me estacioné, apagué el motor y salí del camión. El silencio era casi absoluto, solo roto por el susurro del viento entre los árboles cercanos. Caminé un poco para desperezarme y luego regresé al camión, pensando en prepararme un café para mantenerme despierto. Fue entonces cuando la vi. Era una anciana, de aspecto frágil, vestida con ropas viejas y un chal desgastado. Estaba junto a un coche que parecía haberse averiado. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda. «Buenas noches, señora. ¿Todo bien?», le dije, tratando de sonar lo más amigable posible. Ella levantó la vista y me miró con unos ojos cansados, pero agradecidos. «Oh, gracias a Dios que alguien se detuvo», respondió con una voz suave y temblorosa. «Mi coche se averió y no tengo a nadie a quien llamar. No sé qué hacer». Le dije que no se preocupara, que podía ayudarla a revisar el coche o llevarla al pueblo más cercano. Ella me agradeció repetidamente y me ofreció un café como muestra de gratitud. «Es lo menos que puedo hacer por tu amabilidad», dijo mientras me entregaba un termo. Tomé el termo, sintiéndome un poco incómodo, pero no quería parecer grosero. Me senté en el borde del camión y vertí el café en un vaso. El aroma era fuerte y cálido, perfecto para una noche tan fría. Bebí un sorbo y de inmediato sentí un sabor extraño, pero lo atribuí a la mezcla diferente. Seguimos conversando mientras bebía el café, pero pronto comencé a sentirme raro. Mareado y desorientado, la vista se me nublaba. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. ¿Qué me diste?», logré murmurar con la voz débil y entrecortada. La anciana sonrió, pero no era una sonrisa de agradecimiento. Era algo más siniestro, una mueca que revelaba una intención oscura. «No te preocupes, hijo», dijo con una voz que ahora sonaba más fuerte y autoritaria. «Solo necesitas descansar un poco». Intenté alejarme, pero era inútil. Mi cuerpo no respondía. Me di cuenta, con un pánico creciente, que esa mujer no era lo que parecía. Cerré los ojos, luchando por mantenerme consciente, pero el mundo se desvaneció a mi alrededor. Desperté en la cabina de mi camión, sintiéndome débil y con un dolor de cabeza intenso. La anciana ya no estaba, pero el coche seguía ahí, como una prueba de que todo no había sido un mal sueño. Traté de recordar lo sucedido, pero mi mente estaba confusa. Aceleré el camión y me alejé lo más rápido posible de ese lugar. No sabía exactamente qué había pasado, pero algo en mi interior me decía que había tenido mucha suerte de despertar. Las noches siguientes fueron un tormento. Soñaba con la anciana, con su mirada penetrante y esa sonrisa siniestra. Cada vez que intentaba dormir, su rostro aparecía en mis pensamientos. No podía sacármela de la cabeza. Sentía que algo oscuro me había tocado, y por más que quisiera olvidarlo, estaba marcado para siempre. Pasaron días y noches sin que pudiera descansar. El recuerdo de la anciana me seguía como una sombra, haciéndome dudar de mi propia cordura. ¿Qué me había hecho? ¿Por qué me sentía tan diferente? Una noche, mientras conducía por una carretera desierta, vi algo en el asiento del copiloto. Era una figura borrosa al principio, pero al parpadear y enfocarme, distinguí claramente a la anciana sentada allí, observándome con esos ojos oscuros y vacíos. «No te escaparás tan fácilmente», dijo, con una voz que resonaba en mi mente. Grité y di un volantazo, casi saliéndome de la carretera. La figura desapareció,
pero el miedo persistió. Sabía que tenía que hacer algo, buscar ayuda, pero ¿a quién podía contarle esto sin que pensaran que estaba loco? Finalmente, decidí ir a ver a un viejo amigo, un hombre que había oído historias de encuentros extraños en la carretera. No sabía si él podría ayudarme, pero no tenía otra opción. Cuando llegué a su casa, me recibió con una mirada preocupada. Le conté todo, sin omitir ningún detalle. Él escuchó en silencio y luego asintió lentamente. «Has tenido un encuentro con algo muy antiguo y peligroso», dijo finalmente. «Esa mujer no era una persona común. Has sido marcado por ella». Le pedí ayuda desesperadamente. No podía seguir viviendo con ese terror constante. «Hay una forma de librarte de ella», dijo, después de una pausa. «Debes regresar a donde la encontraste y enfrentarte a ella. Solo así podrás romper el vínculo». No quería hacerlo, pero no veía otra salida. Esa noche volví a la misma carretera, al mismo punto donde había encontrado a la anciana. El miedo era casi paralizante, pero sabía que tenía que hacerlo. Detuve el camión y bajé, con las piernas temblando. Allí estaba ella, de pie junto al coche averiado, como si no se hubiera movido desde aquella noche. «Sabía que regresarías», dijo, con esa sonrisa siniestra. Le enfrenté recordando las palabras de mi amigo. Grité, le pedí que me dejara en paz, que no quería nada de ella. La figura de la anciana comenzó a desvanecerse, pero sus palabras finales resonaron en mi mente. «Nunca estarás realmente libre de mí». La figura desapareció por completo, y por primera vez en días sentí un alivio. Regresé al camión y conduje lejos de ese lugar, esperando que, de alguna manera, hubiera roto el vínculo. Desde entonces, las noches en la carretera nunca han sido iguales. Cada sombra, cada figura en la distancia me recuerda esa noche. Pero aprendí algo importante. Hay cosas en el mundo que no podemos entender, y a veces es mejor no intentar enfrentarlas solo. Me llamo Raúl y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país. He visto de todo, desde tormentas violentas hasta accidentes espantosos, pero nada me había preparado para la experiencia que viví aquella noche. Era una noche clara, el cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba la carretera frente a mí. Había salido de Monterrey con una carga de productos electrónicos rumbo a la Ciudad de México. La ruta era familiar y esperaba un viaje tranquilo. Después de unas horas de conducción, me adentré en un tramo solitario de la carretera. Las luces de mi camión iluminaban el asfalto mientras avanzaba. Fue entonces cuando vi la primera mancha de sangre. Estaba fresca y brillante bajo las luces de los faros. Al principio, pensé que era el rastro de algún accidente reciente. Reduje la velocidad, esperando encontrar restos de un vehículo o, Dios no lo quisiera, un cuerpo. Pero no había nada, solo la sangre, extendiéndose en un patrón irregular por varios metros. Decidí seguir adelante, esperando encontrar algún indicio de lo ocurrido más adelante. Pero conforme avanzaba, las manchas se hacían más frecuentes y extensas. El olor a hierro comenzó a invadir la cabina del camión, mezclándose con el aire frío de la noche. Intenté convencerme de que era un accidente, algún animal quizás. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más difícil era mantener esa ilusión. La sangre no era reciente. Algunas manchas eran oscuras y secas, como si llevaran allí mucho tiempo. Algo dentro de mí me decía que no era normal. Decidí no detenerme. Quería salir de ese tramo de carretera lo antes posible. La sangre seguía, como un río sin fin. Mi mente empezó a divagar, recordando historias de otros camioneros sobre carreteras malditas y apariciones nocturnas. Intenté sacudir esos pensamientos, concentrándome en la carretera y la música de la radio. Pero la tensión era palpable. Cada vez que miraba por los espejos, esperaba ver algo o alguien siguiéndome. Los faros del camión proyectaban sombras extrañas en los árboles al borde de la carretera.
Me sentía observado, aunque sabía que estaba solo. De repente, la radio empezó a fallar. La estática llenó la cabina y la música se interrumpió bruscamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. Una figura apareció en medio de la carretera, a unos 100 metros frente a mí. No era una sombra ni una ilusión óptica. Era una persona, de pie, inmóvil. Reduje la velocidad rápidamente. Mis manos temblaban sobre el volante. La figura no se movía. Cuando el camión estuvo a pocos metros pude ver más claramente. Era un hombre, con ropa desgarrada y cubierto de sangre. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos parecían mirarme a través del parabrisas. Frené en seco, a escasos metros de él. El hombre levantó una mano señalándome. No podía moverme. Sentí que mi corazón se detenía. El hombre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sin embargo, podía escuchar su voz en mi mente, una voz débil y angustiada. Me mataron aquí, no puedo descansar. Quise gritar, pero no pude. Mis ojos estaban fijos en él, incapaz de apartar la mirada. El hombre comenzó a caminar hacia el camión, sus pasos resonando en el asfalto. El pánico me paralizaba, no sabía qué hacer. Intenté arrancar el camión, pero el motor no respondía. El hombre llegó al borde del capó y su rostro se tornó en una mueca de dolor. Extendió una mano hacia mí y pude ver sus uñas rotas y ensangrentadas. Sus labios se movieron nuevamente y esta vez su voz fue más clara. No me dejes aquí, ayúdame a descansar. No entendía lo que estaba pasando. Todo esto tenía que ser un mal sueño. Cerré los ojos con fuerza, deseando despertar en cualquier otro lugar. Cuando los abrí de nuevo, el hombre había desaparecido, pero las manchas de sangre seguían allí, más frescas y rojizas que antes. Respiré hondo y traté de calmarme. Debía salir de allí cuanto antes. Intenté arrancar el camión una vez más y esta vez el motor respondió. Avancé lentamente, evitando mirar demasiado a los lados. La sangre parecía estar everywhere, imposible de ignorar. Continué conduciendo, intentando mantener la calma, pero no pasaron muchos kilómetros antes de que volviera a verlo, esta vez a un lado de la carretera. Estaba de pie, inmóvil, mirándome pasar. Sentí sus ojos seguirme, llenos de tristeza y desesperación. Decidí acelerar, dejando atrás esa figura. Mi mente estaba nublada y la carretera parecía alargarse indefinidamente. Las manchas de sangre continuaban, como un recordatorio constante de lo que había visto. Sabía que debía salir de allí, pero cada vez que pensaba que estaba a salvo, la figura reaparecía. Pasaron horas, o tal vez minutos, no lo sé. Todo se volvió borroso. Finalmente, las manchas de sangre comenzaron a disminuir y la figura del hombre ya no aparecía. El alivio fue breve, pues al detenerme en una estación de servicio para descansar, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una mancha de sangre fresca estaba en la parte trasera del camión, algo imposible dado que no había transportado nada que pudiera provocar eso. Me bajé rápidamente para inspeccionar. Alrededor de la mancha había huellas de manos, como si alguien hubiera intentado aferrarse al camión. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué pensar ni qué hacer. Decidí seguir adelante, esperando que todo fuera una pesadilla de la que despertaría pronto. La noche parecía interminable y el recuerdo de aquella figura me perseguía. Al llegar a mi destino, descargué la mercancía sin incidentes. Sin embargo, la mancha de sangre seguía allí y cada vez que la miraba, sentía que el hombre estaba cerca. Intenté limpiarla, pero parecía que la sangre se había impregnado en la pintura del camión. Con el tiempo, la experiencia se convirtió en una sombra constante en mi vida. Nunca volví a pasar por esa carretera, y cada vez que escuchaba historias similares de otros camioneros, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Sabía que lo que había visto era real, y que de alguna manera el hombre seguía buscándome, esperando descansar en paz. Aún hoy, cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando no ver nuevamente esa figura.
La carretera es un lugar solitario y a veces los fantasmas del pasado regresan para atormentarnos. Solo espero que algún día él encuentre la paz que busca y yo pueda olvidar aquella carretera sangrienta que cambió mi vida para siempre. Recuerdo claramente la noche en que descubrí la red de tráfico humano. Todo empezó de manera rutinaria, como cualquier otro viaje. Llevaba varios años trabajando como camionero y ya me había acostumbrado a las largas horas en la carretera y las solitarias noches en paradas remotas. Pero lo que viví esa noche cambió mi vida para siempre. Era una noche sin luna, oscura y silenciosa. Conducía por una carretera desolada en medio de la nada, transportando una carga de productos electrónicos desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Después de varias horas de conducción ininterrumpida, decidí que era hora de descansar un poco. Me detuve en una parada de camiones que, aunque parecía abandonada, ofrecía el único lugar seguro para estacionar y dormir un rato. Al llegar, noté que había unos pocos camiones más estacionados, todos en silencio. Apagué el motor y me recosté en el camarote, intentando relajarme. Sin embargo, algo en el ambiente me hacía sentir incómodo, una sensación que no pude identificar en ese momento. De repente, escuché ruidos afuera. Al principio, pensé que eran otros camioneros moviéndose, pero los sonidos no coincidían con la actividad típica de una parada. Decidí asomarme para ver qué pasaba. Desde mi ventana pude distinguir sombras moviéndose entre los camiones. Eran figuras humanas, pero se movían de manera extraña, como si estuvieran vigilando algo. Apenas bajé del camión, un hombre se me acercó. Tenía una apariencia descuidada y sus ojos mostraban una mezcla de cansancio y miedo. ¿Estás bien, amigo?, me preguntó, intentando parecer tranquilo. Sí, todo bien, respondí, aunque mi voz traicionó mi nerviosismo. Ten cuidado, me susurró. Aquí pasan cosas raras. No confíes en nadie. Sin darme más detalles, el hombre se alejó rápidamente, dejándome más inquieto de lo que ya estaba. Decidí volver al camarote y cerrar bien la puerta, pero no pude dormir. Los ruidos afuera continuaban y cada tanto parecía escuchar murmullos y sollozos. La curiosidad y el miedo me llevaron a mirar nuevamente por la ventana. Esta vez vi algo que me heló la sangre. Un grupo de personas, hombres y mujeres, caminaban en fila, siendo guiados por dos sujetos armados. Parecían ser prisioneros, sus manos atadas y sus rostros llenos de desesperación. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de comprender lo que estaba viendo. No podía quedarme sin hacer nada, pero tampoco quería ser descubierto. Decidí seguirlos desde una distancia segura, utilizando la oscuridad para mantenerme oculto. La fila de personas fue llevada a un viejo edificio al final de la parada, que en su día probablemente fue una oficina de mantenimiento. La puerta se cerró tras ellos y los dos hombres se quedaron de guardia afuera, vigilando. Esperé pacientemente, escondido detrás de un camión, observando cada movimiento. Después de un rato, uno de los guardias se alejó para fumar y el otro se quedó solo, medio adormilado. Era mi oportunidad. Me acerqué sigilosamente, aprovechando la falta de luz y el ruido del viento. Cuando estuve lo suficientemente cerca, salté sobre el guardia solitario, tapándole la boca y golpeándolo con una llave inglesa que había llevado conmigo por precaución. Cayó inconsciente sin hacer ruido. Con las manos temblorosas, busqué las llaves en sus bolsillos y corrí hacia la puerta del edificio. La abrí con cuidado, esperando no encontrar a nadie del otro lado. Para mi alivio, estaba vacío, salvo por los prisioneros, que al verme, mostraron una mezcla de miedo y esperanza. «Shh, estoy aquí para ayudarlos», les susurré mientras comenzaba a desatar a los más cercanos. «Por favor, sáquenos de aquí», rogó una mujer, con lágrimas en los ojos. «Lo haré, pero necesitamos movernos rápido y en silencio», respondí, intentando mantener la calma.
Desaté a todos lo más rápido que pude y les indiqué que me siguieran. Sabía que el otro guardia podría regresar en cualquier momento. Salimos del edificio y nos dirigimos hacia mi camión. Algunos de ellos estaban tan débiles que tuve que ayudarles a caminar. Mientras nos acercábamos al camión, el guardia que estaba fumando nos vio y comenzó a gritar. Sin pensarlo, le arrojé las llaves de la puerta para distraerlo y corrimos hacia el camión. Apenas todos estaban adentro, encendí el motor y aceleré, dejando atrás la parada y al guardia que disparaba inútilmente en nuestra dirección. Conducimos en silencio, el miedo palpable en el aire. No sabía qué hacer ni a dónde ir, pero sabía que debía alejarnos lo más posible de ese lugar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos una estación de policía en un pequeño pueblo. Bajé del camión y expliqué la situación a los oficiales. Ellos actuaron de inmediato, brindando ayuda médica y refugio a los prisioneros mientras organizaban un operativo para investigar la parada de camiones. Más tarde, supe que la red de tráfico humano había estado operando allí durante meses, utilizando la soledad y el aislamiento de la parada para sus atroces actividades. Gracias a la intervención de la policía, varias personas fueron rescatadas y los responsables capturados. Esa noche, mientras me recuperaba en la estación de policía, reflexioné sobre lo sucedido. Me di cuenta de que, aunque la vida en la carretera puede ser solitaria y peligrosa, a veces nos encontramos con situaciones que ponen a prueba nuestra valentía y humanidad. Nunca volví a pasar por esa parada de camiones y cada vez que salgo a la carretera llevo conmigo el recuerdo de aquellas personas y la firme decisión de estar siempre atento, porque uno nunca sabe qué horrores pueden ocultarse en la oscuridad de la noche. Era una noche oscura y fría. Había terminado una entrega en un pequeño pueblo y me dirigía de regreso a la ciudad. El camino estaba desierto, apenas iluminado por los faros de mi camión. Recuerdo que estaba escuchando la radio, intentando mantenerme despierto y alerta. De repente, vi algo que me hizo reducir la velocidad. Al lado de la carretera había un coche detenido con las luces de emergencia encendidas. Una figura estaba parada junto al vehículo, haciendo señas desesperadas. Al acercarme, pude ver que era una mujer joven, cubierta de sangre y visiblemente alterada. Sin pensarlo dos veces, detuve el camión y me bajé para ayudarla. ¿Qué pasó?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Por favor, ayúdeme. Lo vi matar a alguien, respondió ella entre sollozos. Le pedí que subiera al camión y le ofrecí una manta para cubrirse. Mientras ella se acomodaba en el asiento del copiloto, miré alrededor, pero no vi a nadie más. Decidí llevarla al pueblo más cercano para pedir ayuda. En el camino, Marta, como me dijo que se llamaba, comenzó a contarme lo que había ocurrido. Había estado conduciendo hacia su casa cuando vio algo extraño a un lado de la carretera. Se detuvo para investigar y fue entonces cuando presenció el asesinato. Un hombre había apuñalado a otra persona y al verla había intentado atacarla a ella también. Afortunadamente, logró escapar y encontró mi camión. Mientras hablábamos, noté algo en el espejo retrovisor. Un coche oscuro seguía nuestro rastro a una distancia constante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería alarmar a Marta, pero supe que teníamos que salir de la carretera principal y encontrar un lugar seguro. Tomé un desvío hacia una vieja gasolinera que había visto en mis viajes anteriores. Estaba abandonada, pero pensé que sería un buen lugar para ocultarnos por un momento. Apagué las luces del camión y le dije a Marta que se mantuviera en silencio. El coche negro pasó de largo, pero mi intuición me decía que el peligro no había pasado. Bajé del camión para inspeccionar el área. La gasolinera estaba en ruinas y el aire se sentía pesado, cargado de una sensación de peligro inminente. Al regresar al camión, vi una figura oscura acercándose por la carretera. «¡Rápido! ¡Entra!», le grité a Marta.
Ella se apresuró a entrar en el camión y arrancamos de inmediato. El coche negro había dado la vuelta y venía tras nosotros. Conduje tan rápido como pude por las carreteras desiertas, tratando de despistar al coche negro. Marta estaba aterrorizada y seguía mirando hacia atrás. El coche se acercaba más y más hasta que finalmente nos alcanzó y comenzó a golpear el parachoques trasero del camión. «No podemos seguir así», gritó Marta. «Nos atrapará». Vi una bifurcación en la carretera y tomé el desvío más estrecho. El coche negro dudó un momento antes de seguirnos. La carretera se volvió más sinuosa y difícil de manejar, pero no tenía otra opción. Finalmente, el coche se desvió y desapareció de nuestra vista. Pensé que estábamos a salvo, pero al mirar el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Un hombre estaba parado en medio de la carretera, mirándonos fijamente. Era el asesino que Marta había descrito. No tenía idea de cómo había llegado allí, pero supe que no podíamos quedarnos. Decidí dirigirme a la estación de policía más cercana. El viaje fue tenso y silencioso, con ambos mirando constantemente hacia atrás, esperando ver al hombre reaparecer. Cuando finalmente llegamos a la estación, Marta y yo nos sentimos un poco más seguros. En la estación de policía, Marta contó su historia a los oficiales. Yo me quedé afuera vigilando el camión. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Al girar, vi al asesino, con un cuchillo en la mano, avanzando hacia mí. «¡Marta, corre!», grité, tratando de alertar a los policías. El hombre me atacó, pero logré esquivar el primer golpe. Nos enzarzamos en una lucha desesperada. Sentí el filo del cuchillo rozar mi piel y supe que tenía que luchar con todas mis fuerzas para sobrevivir. Los oficiales salieron corriendo de la estación al escuchar el alboroto. Lograron someter al asesino y lo arrestaron. Marta y yo estábamos agotados, pero aliviados de que todo había terminado. El asesino fue llevado a la cárcel y Marta pudo finalmente estar a salvo. Yo regresé a mi vida de camionero, pero esa noche en la carretera nunca se borrará de mi mente. Ahora, cada vez que veo un coche detenido al lado del camino, no puedo evitar recordar el peligro que enfrentamos y lo cerca que estuvimos de no contarlo. Mi rutina se había vuelto una cadena de viajes largos y solitarios, pero siempre encontraba consuelo en el rugido constante del motor de mi camión. Sin embargo, hay una noche en particular que jamás olvidaré. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi esposa, Laura, mientras estaba en la carretera. Era una noche oscura y tranquila, y el reloj del tablero marcaba las 11:15 p.m. Laura sonaba agitada, lo cual era raro en ella. Me pidió que volviera a casa de inmediato, pero no me dio una razón concreta. Solo repetía que necesitaba que regresara lo antes posible. Traté de calmarla y preguntarle qué ocurría, pero colgó abruptamente. La llamada me dejó intranquilo, así que giré el volante y comencé el viaje de regreso a casa. A medida que conducía, mi mente se llenó de preguntas. Laura nunca llamaba así, especialmente sabiendo que estaba en plena ruta. El camino de regreso se me hizo eterno. Cada kilómetro que recorría, mi preocupación aumentaba. Intenté llamarla varias veces, pero no obtuve respuesta. Finalmente, llegué a nuestra casa alrededor de la 1:30 a.m. Desde el exterior, todo parecía normal, pero algo no estaba bien. La puerta principal estaba entreabierta y el interior estaba completamente oscuro. Entré con cautela y me encontré con un caos total. Los muebles estaban volcados y había objetos tirados por todas partes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Llamé a Laura a gritos, pero no hubo respuesta. Revisé cada habitación, pero no encontré ni rastro de ella. En medio del desorden, mi teléfono sonó de nuevo. Contesté rápidamente, esperando que fuera Laura, pero era una voz masculina que se identificó como un oficial de policía. Me informó que mi esposa había tenido un accidente de coche esa tarde y había muerto al instante. Me quedé paralizado sin poder procesar lo que escuchaba.
Le expliqué que había recibido una llamada de ella hace solo unas horas, pero el oficial insistió en que eso era imposible. Esa noche no pude dormir. Revisé el registro de llamadas en mi teléfono y ahí estaba, la llamada de Laura a las 11:15 p.m. No podía ser un error. Mi mente se llenó de dudas y confusión. Pasaron unos días y las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Una noche, mientras intentaba dormir en el camarote de mi camión, escuché la voz de Laura susurrando mi nombre. Salté de la cama, pero no había nadie allí. El miedo se apoderó de mí, pero traté de racionalizarlo. Pensé que tal vez era el estrés y el duelo. La situación se volvió insostenible cuando empecé a notar cambios en mi comportamiento. A veces, durante los viajes nocturnos, perdía el control de mis pensamientos y acciones. Me encontraba en lugares que no recordaba haber llegado y con el rostro cubierto de sudor frío. Una noche, mientras descansaba en una gasolinera desierta, vi a una figura femenina reflejada en el espejo retrovisor. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. Con el tiempo, los episodios se hicieron más frecuentes y violentos. Comencé a tener sueños en los que cometía actos atroces y despertaba con las manos manchadas de tierra y sangre. No podía entender lo que me estaba pasando. Finalmente, decidí buscar ayuda. Consulté a un viejo amigo, Pedro, que tenía conocimientos en temas esotéricos. Me llevó con un espiritista que, después de escuchar mi historia, me dijo que estaba siendo poseído por un espíritu maligno. Me explicó que este espíritu había tomado la forma de Laura para manipularme y cometer actos violentos a través de mí. El espiritista realizó un ritual de purificación, pero me advirtió que el espíritu era muy fuerte y que tendría que ser extremadamente cuidadoso. A partir de ese momento, cada viaje se convirtió en una batalla interna. El espíritu intentaba tomar el control, pero yo luchaba con todas mis fuerzas para resistir. Una noche, mientras conducía por una carretera desolada, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza y vi a Laura, pero su rostro estaba desfigurado y su mirada era fría y vacía. Intenté ignorarla y concentrarme en la carretera, pero empezó a susurrar cosas horribles. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros y empecé a perder el control del volante. Fue entonces cuando decidí que debía detener el camión y enfrentar lo que fuera que estuviera dentro de mí. Paré el camión en un área de descanso abandonada y me armé de valor. Grité al espíritu que se mostrara y de repente la figura de Laura apareció frente a mí. Su apariencia era terrorífica, pero su voz era la misma que recordaba. «Déjame en paz», grité. «No sé qué quieres de mí, pero no te dejaré tomar el control». El espíritu se abalanzó sobre mí y sentí como si algo oscuro y pesado intentara aplastarme. Luché con todas mis fuerzas, recordando las palabras del espiritista. Repetí las oraciones y los mantras que me había enseñado y poco a poco la presencia comenzó a desvanecerse. Después de lo que pareció una eternidad, el espíritu finalmente se fue. Me desplomé en el asiento del conductor, agotado y tembloroso. Las cosas empezaron a volver a la normalidad después de esa noche, pero el recuerdo de lo que había vivido me acompañaría siempre. Desde entonces, llevo conmigo un amuleto de protección y hago un esfuerzo consciente por mantener mi mente fuerte y centrada. Cada vez que estoy en la carretera, me aseguro de mantener la música encendida y mi mente ocupada para no dejar espacio a las sombras del pasado. La experiencia me cambió para siempre. Ya no soy el mismo hombre que era antes, y aunque he recuperado algo de paz, siempre vivo con el temor de que algún día el espíritu de Laura pueda regresar. Pero ahora estoy preparado para enfrentarlo. Hace algunos años empecé a experimentar algo que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Roberto y soy camionero. Conduzco de noche, cruzando las vastas carreteras del país, disfrutando de la soledad y la tranquilidad que la noche ofrece. Sin embargo, todo cambió una noche que comenzó como cualquier otra.
Estaba en una ruta nocturna, transportando mercancía desde la Ciudad de México hasta Monterrey. La carretera estaba despejada y el cielo despejado. La radio del camión tocaba música suave y yo me sentía en paz. Hacía un par de horas que había dejado atrás la última gasolinera y no esperaba encontrarme con nadie hasta la siguiente parada. Esa noche, en particular, algo me inquietaba. Mientras conducía, empecé a tener visiones. Al principio eran breves y confusas, como destellos de imágenes que no tenían sentido. Vi un automóvil volcado en una cuneta, humo saliendo del motor y una figura inmóvil al lado. Sacudí la cabeza, intentando deshacerme de esas imágenes perturbadoras. Pensé que tal vez era el cansancio, así que decidí encender la radio para despejar mi mente. Unos minutos después vi otra visión. Esta vez, un camión de carga similar al mío estaba completamente destrozado, como si hubiera chocado contra algo a gran velocidad. El conductor estaba atrapado en la cabina, con sangre cubriéndole el rostro. Me asusté tanto que tuve que detener el camión en el arcén. Respiré profundamente y me dije a mí mismo que eran solo alucinaciones, producto del cansancio. Las visiones continuaron a lo largo de la noche. Cada vez que parpadeaba, veía un accidente diferente. Los detalles eran tan vívidos que podía sentir el calor del fuego y escuchar los gritos de las víctimas. Traté de ignorarlo, pensando que el sueño acumulado me estaba jugando una mala pasada. Pero las visiones no paraban. Empecé a temer por mi propia seguridad y la de los demás en la carretera. Decidí llamar a mi esposa, Ana, para escuchar una voz familiar que me reconfortara. «Ana, estoy viendo cosas extrañas mientras conduzco. No sé qué me pasa», le dije, tratando de mantener la calma. Ella me escuchó con atención y me sugirió que me detuviera en la próxima área de descanso y durmiera un poco. Agradecí su consejo y seguí conduciendo, buscando una parada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de desviarme hacia una estación de servicio, tuve otra visión. Esta vez vi a un hombre con un uniforme de policía, parado en medio de la carretera. Frené bruscamente, pero cuando miré nuevamente, no había nadie allí. Finalmente, llegué a una estación de servicio y estacioné el camión. Bajé de la cabina y fui a buscar un café para mantenerme despierto. Mientras estaba en la tienda, escuché un fuerte estruendo afuera. Salí corriendo y vi que un camión había chocado contra uno de los surtidores de gasolina. El conductor, atrapado en la cabina, gritaba pidiendo ayuda. Reconocí la escena. Era la misma visión que había tenido minutos antes. Me acerqué rápidamente y, junto con otros camioneros que estaban en la estación, logramos sacar al conductor. Llamamos a emergencias y, mientras esperábamos, el conductor me miró con ojos llenos de terror. «¿Cómo sabías que esto iba a pasar?», me preguntó. No supe qué responder. Después de ese incidente, las visiones se volvieron más frecuentes y precisas. Cada vez que me encontraba en la carretera, veía accidentes antes de que ocurrieran. Intenté advertir a los conductores, pero la mayoría no me creía. Aquellos que sí me escucharon, evitaron tragedias gracias a las advertencias. No entendía por qué tenía estas visiones ni cómo era posible, pero sabía que no podía ignorarlas. Cada vez que veía un accidente en mi mente, hacía todo lo posible por evitarlo o ayudar a las posibles víctimas. Sin embargo, la carga emocional y psicológica de estas visiones comenzó a afectarme profundamente. Finalmente, decidí buscar ayuda profesional. Un terapeuta me explicó que tal vez estaba desarrollando una especie de habilidad premonitoria, aunque no pudo darme una explicación científica. Empecé a llevar un diario donde anotaba cada visión y el resultado de cada una. Me convertí en un camionero conocido entre mis colegas por mis extrañas habilidades. Hoy en día sigo en la carretera, pero con una nueva misión. No solo transporto mercancías, sino que también trato de prevenir accidentes y salvar vidas. Aunque estas visiones me han costado mucho en términos de paz mental, también me han dado un propósito.
La carretera ya no es solo un lugar de trabajo, sino un lugar donde intento hacer la diferencia, 1 kilómetro a la vez. Hace unos meses viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. La noche en que todo comenzó, estaba conduciendo por una carretera oscura y solitaria en el norte de México. Era una de esas rutas donde no ves un alma durante kilómetros. Esa noche en particular había terminado mi entrega y me dirigía de regreso a casa. El reloj del tablero marcaba las 2 a.m. cuando, de repente, algo apareció en medio de la carretera. Intenté frenar, pero era demasiado tarde. Sentí el golpe seco y mi camión se detuvo. Bajé rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y lo vi. Una mujer de aspecto extraño y desaliñado yacía inmóvil en el suelo. Al acercarme, me di cuenta de que su piel era extremadamente pálida y sus ojos estaban abiertos de par en par, mirándome fijamente. Aunque estaba en shock, intenté ver si podía ayudarla, pero no respondía. Mi mente estaba hecha un lío, pero no podía quedarme ahí. Decidí mover su cuerpo hacia un lado de la carretera y seguir mi camino. Cuando estaba a punto de subir de nuevo al camión, sus ojos se encontraron con los míos y murmuró algo que no pude entender del todo, pero sonó como una maldición. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar pequeños accidentes y problemas mecánicos con mi camión, cosas que nunca antes habían pasado. El motor fallaba sin razón aparente, las luces del tablero parpadeaban y, una noche, mientras descansaba en una gasolinera, escuché ruidos extraños alrededor del camión. «¿Qué demonios es eso?», murmuré, intentando calmarme. Salí a investigar, pero no vi nada. Decidí ignorarlo, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Una semana después, mi situación empeoró. Estaba conduciendo por una carretera sinuosa cuando uno de los neumáticos explotó, haciendo que perdiera el control. Logré detenerme justo antes de caer por un barranco. Esto no puede ser normal, pensé, mientras cambiaba el neumático con manos temblorosas. Llamé a mi esposa para contarle lo que había pasado. «Laura, esto está yendo demasiado lejos. No sé qué está pasando, pero todo parece ir mal desde esa noche», le dije con la voz temblorosa. «¿Qué noche, amor?», preguntó preocupada. «La noche en que atropellé a esa mujer. Creo que era una bruja. Lo siento, nunca te lo conté», confesé. Laura guardó silencio por unos segundos. «Necesitas ayuda, tal vez algo sobrenatural esté ocurriendo», sugirió. Una noche, mientras descansaba en una parada de camiones, algo realmente aterrador sucedió. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un susurro. «Te maldigo». Me desperté de un salto, y ahí estaba ella, la mujer a la que había atropellado, de pie junto a mi ventana, mirándome fijamente con sus ojos vacíos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura desapareció tan rápido como había aparecido. «Esto no puede estar pasando», pensé, con el corazón latiendo desbocado. Me quedé despierto toda la noche, temiendo que volviera. Desesperado, seguí el consejo de mi esposa y busqué la ayuda de un curandero. Don Pedro, un hombre anciano y sabio, escuchó mi historia atentamente. «Has sido maldecido por una bruja», dijo sin titubear. «Esa mujer que atropellaste no era una persona común. Necesitas una limpia para liberarte de esta maldición». Accedí a todo lo que don Pedro me indicó. Realizó un ritual con hierbas y fuego, recitando palabras en un idioma que no comprendí. Después del ritual, me dio un amuleto y me dijo que debía llevarlo siempre conmigo. Después de la visita a don Pedro, las cosas parecieron mejorar por un tiempo. Los problemas mecánicos cesaron y no volví a ver a la mujer. Pensé que tal vez la maldición había terminado. Sin embargo, mi alivio fue temporal. Un mes después, mientras conducía por una carretera desierta, un ciervo se cruzó en mi camino. Intenté evitarlo, pero el camión derrapó y terminé en una zanja. Salí ileso, pero el camión estaba destrozado.
El amuleto que me había dado don Pedro estaba roto. Decidí volver a ver a don Pedro. Le conté lo que había sucedido y me miró con gravedad. El amuleto era una protección temporal. La maldición sigue contigo porque no has enfrentado a la fuente. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo el miedo apoderarse de mí nuevamente. Debes volver al lugar donde ocurrió el accidente y pedir perdón. Solo así podrás liberarte, explicó. Tomé una semana de descanso y regresé al lugar del accidente. Era de noche y la carretera estaba desierta, tal como la recordaba. Me detuve en el mismo punto donde había atropellado a la mujer y bajé del camión. Lo siento, no fue mi intención hacerte daño, dije en voz alta, esperando alguna señal. El viento sopló fuerte y las hojas de los árboles comenzaron a susurrar. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, ahí estaba ella, la bruja, mirándome con esos ojos vacíos. No fue tu intención, pero sufrí, dijo con una voz que parecía venir de otro mundo. Tu arrepentimiento es sincero, pero aún debes pagar por lo que hiciste. La bruja desapareció y de repente la carretera empezó a cambiar. Ya no estaba solo. Vi figuras oscuras alrededor, sombras que se movían lentamente hacia mí. Sentí un frío intenso y supe que debía enfrentar mi miedo. «Estoy aquí para corregir mi error», grité, con la voz llena de determinación. Las sombras se detuvieron y una luz suave comenzó a brillar desde el amuleto roto que aún llevaba conmigo. Sentí una calidez que me llenó de esperanza. Las sombras desaparecieron y con ellas la presencia de la bruja. Volví a casa sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Sabía que la maldición se había roto, pero las cicatrices de la experiencia permanecerían conmigo para siempre. Aprendí a vivir con lo sucedido, agradecido por tener una segunda oportunidad. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, dejo una ofrenda en memoria de la mujer. No sé si era realmente una bruja o solo una mujer con una vida trágica, pero su recuerdo me acompañará siempre. Y cada vez que alguien me pregunta sobre esa cicatriz en mi alma, les cuento mi historia, esperando que aprendan a respetar lo desconocido y a conducir con más cuidado por las carreteras solitarias de la noche. Recuerdo que todo comenzó una noche lluviosa, mientras manejaba mi camión por una carretera solitaria en el norte del país. Soy Gabriel, un camionero con años de experiencia en la ruta. Aquella noche me encontraba llevando una carga de alimentos perecederos y tenía que llegar a mi destino antes del amanecer. Sin embargo, la tormenta parecía querer complicar mis planes. Estacioné el camión en una pequeña estación de servicio para tomar un café y descansar un poco antes de seguir. Fue ahí donde la vi por primera vez. Sentada en una mesa al fondo del pequeño comedor, una mujer de cabello negro y largo, con una mirada profunda y misteriosa. Me acerqué a pedir mi café y no pude evitar notar cómo sus ojos se posaron en mí por unos segundos. Algo en su mirada me llamó la atención, así que decidí acercarme a hablar con ella. «Hola, ¿te importa si me siento aquí?», pregunté, señalando la silla frente a ella. «Claro, adelante», respondió con una sonrisa enigmática. Nos presentamos y comenzamos a conversar. Su nombre era Elena y, según me contó, estaba viajando por motivos personales. Había algo en su voz, en la forma en que me miraba, que me atraía de una manera que no podía explicar. Pasaron las horas y antes de darme cuenta, era casi medianoche. Decidí que era hora de seguir mi camino, pero Elena me pidió que la llevara un trecho, ya que su destino estaba en la misma dirección. Acepté sin pensarlo mucho. Subió al camión y continuamos la conversación durante el trayecto. A medida que pasaban los kilómetros, sentí una conexión cada vez más fuerte con ella. Había algo hipnótico en su presencia. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo, donde ella me pidió que la dejara. «Gracias por el viaje, Gabriel. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo», dijo, despidiéndose con una sonrisa. Seguí mi ruta,
pero no podía sacarla de mi mente. Durante los días siguientes comencé a sentirme extraño. Una especie de cansancio y debilidad se apoderaron de mí. Al principio lo atribuí al estrés y a las largas horas de conducción, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba pasando. Fui al médico, pero no pudieron encontrar nada concreto. Mis síntomas empeoraban y empecé a temer lo peor. Unas semanas después, volví a pasar por la misma estación de servicio donde conocí a Elena. Decidí detenerme y, sorprendentemente, ahí estaba ella, como si me estuviera esperando. Me acerqué, esta vez con una mezcla de desesperación y curiosidad. Elena, desde que te conocí, no he dejado de pensar en ti, pero también he estado muy enfermo. ¿Sabes algo sobre esto?, pregunté, intentando mantener la calma. Ella me miró fijamente y por primera vez noté un destello de tristeza en sus ojos. Gabriel, hay algo que debes saber. No soy una persona común, soy una bruja y temo que te he maldecido sin quererlo, dijo, bajando la mirada. Mi corazón se aceleró, no podía creer lo que estaba escuchando, pero al mismo tiempo todo empezaba a tener sentido. ¿Maldecido? ¿Qué quieres decir con eso?, exigí, tratando de contener mi miedo. La noche que nos conocimos, me sentía sola y vulnerable. Sin quererlo, transferí parte de mi maldición a ti. Ahora estás atrapado en un ciclo de enfermedad que solo yo puedo detener, explicó, con voz suave pero firme. El pánico comenzó a apoderarse de mí. No podía aceptar que mi vida estuviera en manos de alguien que apenas conocía y menos de una bruja. Sin embargo, la desesperación me hizo suplicar. Por favor, Elena, dime qué debo hacer para librarme de esto, rogué, con lágrimas en los ojos. Ella me miró con compasión y asintió. Para romper la maldición, debes realizar un ritual conmigo. Será peligroso, pero es la única manera. Nos encontraremos en un claro del bosque a medianoche. Dentro de 3 días. No faltes, dijo, antes de marcharse sin dejarme oportunidad de responder. Durante esos 3 días, mi salud se deterioró aún más. La fiebre y el dolor eran constantes. Cuando llegó el momento, me dirigí al bosque con la poca fuerza que me quedaba. Encontré el claro fácilmente, iluminado por una extraña luz de luna. Elena estaba allí, rodeada de velas y símbolos que no reconocí. Me indicó que me sentara en el centro del círculo que había dibujado en el suelo. Inició el ritual con cánticos en un idioma desconocido para mí. Sentí una energía oscura envolviéndome, pero confié en que ella sabía lo que estaba haciendo. De repente, todo se volvió caótico. Una fuerza invisible me levantó del suelo y el dolor se intensificó. Vi sombras danzando alrededor y la voz de Elena se hizo más intensa. Justo cuando pensé que no podría soportarlo más, todo se calmó de golpe. Caí al suelo, exhausto y confundido. El ritual ha terminado. La maldición se ha roto, pero siempre llevarás una marca de este encuentro, dijo Elena, ayudándome a levantarme. Me miré las manos y noté una cicatriz en forma de símbolo extraño que no estaba ahí antes. Sentí una mezcla de alivio y temor. La enfermedad había desaparecido, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Gracias, Elena. No sé cómo podré pagarte esto, dije, sinceramente agradecido. No necesitas hacerlo, Gabriel. Solo vive tu vida y recuerda siempre que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos del todo, respondió antes de desaparecer entre los árboles. Volví a mi camión y retomé mi vida, pero nunca pude olvidar a Elena ni la experiencia que compartimos. A partir de ese día, cada vez que paso por esa carretera, miro con atención el lugar donde la encontré por primera vez, recordando que, a veces, el amor y el miedo pueden estar más cerca de lo que imaginamos.